Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video aquí de la Escuela Online de Encuadernación. Hoy vengo para traerles una conferencia de una estructura espectacular llamada Bradel a la Otto Dorfner, que es esta que estás viendo aquí, y sobre la cual te voy a contar un montón de particularidades y vamos a ver juntos imágenes, te voy a contar un poco de la historia, vamos a analizar la técnica y muchas cosas más, como siempre, bien completo aquí en la escuela. Entonces, gente, yo les quiero mostrar esta estructura de este que es el último curso que acabo de lanzar en la Escuela Online y vamos a ir directo a la parte histórica para que entiendas de dónde viene esta estructura Bradel a la Otto Dorfner, que se remonta a la Bauhaus. Y te lo voy a mostrar aquí en unas imágenes que preparé. Y aquí nos tenemos que situar en la Bauhaus, esa escuela alemana súper conocida que revolucionó las artes, la arquitectura, el diseño y demás disciplinas. Y estamos hablando más o menos de 1919-1920, por lo menos las fotos que yo te voy a mostrar aquí. Y aquí lo podemos ver al mismísimo Otto Dorfner en su atelier aquí en la escuela de Bauhaus en Weimar, Alemania, donde funcionaba también un atelier de encuadernación y donde Otto Dorfner era uno de los profesores. No te puedo dar la certeza si era el único, porque es muy difícil acceder a una información más completa, pero sí sabemos que fue uno de los profesores de la escuela y que inventó esta estructura que yo tengo aquí, ¿bien? Así que vamos a ir viendo algunas fotos que te quiero mostrar para situarnos en esta historia. Pensá que estamos hablando, como te dije, del año 1919-1920, más o menos lo que vamos a ver. Y hay que pensar que en esa época, gente, las estructuras de encuadernación no es como ahora que hay un montón. No había nada prácticamente. O sea, Otto Dorfner realmente fue un revolucionario. Crear una estructura de este estilo, que es una estructura que llamamos de cajos abiertos, es decir, que tiene las tapas sueltas del cuerpo del libro, como podés ver aquí, con lo cual es una estructura que te permite trabajar materiales alternativos como la madera, por ejemplo, el acrílico, ¿cierto? Te da muchas posibilidades por fuera de los materiales tradicionales. Que él haya hecho esta estructura en esa época es increíble. Y lo que hay que situarse es que en esa época las encuadernaciones eran todos encartonados, es decir, lo normal era encuadernar tus libros en un encartonado en pleno cuero con dorados, que de hecho vamos a ver unos trabajos de Otto Dorfner hechos de esa forma. Y Bradel, en ese momento, primero que acababa de nacer, porque el Bradel es una estructura que más o menos se la data entre 1890 y 1900, o sea, estás hablando de una estructura que tenía unos 20-30 años y que en ese momento en realidad, como ya conté en el curso de Bradel de la escuela, era una estructura temporaria. ¿Qué quiere decir eso? Que Alexander o Alexis Pierre Bradel, digo los dos nombres porque no hay una certeza absoluta de cuál es el nombre exactamente, creo que en la mayoría de las bibliografías aparece Alexis, que fue el que inventó el Bradel. Lo inventó para tener una estructura temporaria muy sencilla, para que justamente los bibliófilos de la época que todavía no podían mandar a encuadernar sus libros, sea por temas de plata, de dinero o temas de tiempo, ¿cierto? Porque tampoco habían tantos encuadernadores en la época. Entonces esa estructura te permitía mantener tu libro a resguardo, ¿cierto? Pensando que también en una época en la que el libro no venía en una rústica de tapita blanda, sino que venía el libro literalmente y muchas veces venía en rama, ¿cierto? Venían las hojas en definitiva. Entonces el bibliófilo tenía eso desarmado y tenía que hacer algo. Ahí es donde viene Bradel e inventa el Bradel famoso, que no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy en día y que era eso, una estructura sencilla, temporaria, para que la persona mantuviera su libro entre una tapa, digamos, y no se deteriorara hasta que lo pudiera mandar a encuadernar, ¿cierto? De forma definitiva. Y también es muy interesante pensar que Bradel es alemán, era alemán. Hay mucha gente que piensa que Bradel era francés. Bradel después ejerce su trabajo en Francia, pero él era alemán, entonces lo podemos también citar perfectamente con Otto Dorfner, ¿cierto? Con Alemania, con este estilo de encuadernación que ahora te voy a mostrar, que también es típico de Alemania, con lomos un poquito más rectos. Bueno, todo eso pasaba entre finales de 1800, principios de 1900, o sea que si estamos hablando de 1920, solamente 20 años después y sin haber nada en el medio, digamos, es decir, no habían otras estructuras experimentales u otras cosas que se estuvieran creando, aparece este señor Otto Dorfner y crea esta estructura que, como te digo, es muy revolucionaria, puesta en contexto en esa época, ¿cierto? Hoy en día sigue siendo de hecho una estructura bastante revolucionaria porque es poco conocida y es una estructura que te da posibilidades que no te da ninguna otra, entonces es muy
explorada por personas como Edgar Claes, que ahora te lo voy a presentar, ¿bien? Entonces, gente, para ponerlos un poco en contexto con esta historia de la Bauhaus, de la historia, de cómo nos citamos en Alemania, o por lo menos con alemanes, tanto con Bradel como con Otto Dorfner, y empezamos a transitar esta parte de la historia, ¿bien? Yo tengo acá unas fotos que encontré que son increíbles. Estas fotos salieron en subasta en Sotheby's y las pude rescatar de ahí por internet. Y las dos fotos que te voy a mostrar, que son obviamente del taller de la Bauhaus, del taller de Otto Dorfner, que ahí está en la foto, están datadas, fechadas, por eso sabemos y tengo la certeza de esta fecha que te dije. 1919 es una foto, 1920 la otra, y de hecho las dos dicen Weimar, que es el lugar donde estaba el taller de la Bauhaus. Podemos ver aparte en esa foto, que a mí me encanta mirar detalles, vas a ver que hay una cizalla, y es obviamente una cizalla Krauss, que yo la reconozco porque tuve una, y es lógico, ¿cierto? Porque son máquinas alemanas. Allá atrás hay una doradora que también debe ser una doradora Krauss. Podemos ver telares. Bueno, una foto increíble del atelier de la Bauhaus, y más o menos estamos hablando de esas fechas que te digo, 1920 aprox. Aquí tenemos otra, también increíble, con el bueno de Otto Dorfner, que aparece ahí también. Telares en primeros planos, y toda la muchachada del taller de encuadernación en esta época, ¿no? Pensar que estamos hablando literalmente de más de 100 años ya. Así que estas fotos grafican muy bien la parte histórica, y tengo otra aquí de Otto Dorfner con sus estudiantes, y fíjate que todas esas encuadernaciones que están ahí abajo son todos encartonados, se nota perfectamente, y yo interpreto por la foto que están analizando los dorados o los rotulados, ¿cierto? Porque evidentemente Dorfner era un buen dorador, salvo que hubiera otra persona que hiciera ese trabajo, pero yo creo que probablemente él es el que haría todo, porque ahora te voy a mostrar un trabajo de él y no está firmado por un dorador, simplemente está firmado por él. Así que evidentemente, obviamente también hacían lo que se hacía en la época, ¿cierto? Que eran encartonados, de muy buena factura, plenos cueros, como te dije antes. Y fíjate en esta foto que encontré que esto es una encuadernación de él, de Otto Dorfner. Fíjate que es esto que te estoy contando, un pleno cuero bien clásico, bien aparte de los años 20, 30, ¿cierto? Dorado, con un diseño bien clásico de la época también. Esto que estamos viendo es una encuadernación de Otto Dorfner. Y por aquí tengo otra que incluso es más interesante porque está firmada por él, entonces tenemos certeza absoluta que es de él. Y fíjate el detalle también, como esto es un encartonado. Me voy a sacar ahí un poquito del medio. Fíjate que es un encartonado bien clásico, cuero marroquén, mucho dorado, y si lo miras en detalle vas a darte cuenta que el lomo no es tan redondeado. Por esto que yo te decía antes, típico de la encuadernación alemana, los lomos un poquito más rectos, ¿cierto? No es un redondeado tan redondeado justamente como el redondeado francés. La encuadernación alemana hasta el día de hoy, encuadernadoras y encuadernadores contemporáneos alemanes mantienen ese estilo, ¿cierto? Que es un estilo muy de ese lado de Alemania, Dinamarca, Suiza también, que obviamente tiene mucha influencia alemana. Así que es algo que vas a notar en esa franja, digamos, Polonia, de esa franja de países que tienen y mantienen todavía un estilo de encuadernación con lomos redondeados, pero bastante más rectos, comparándolo, como dije antes, con una encuadernación francesa, ¿cierto? Entonces, esto es una encuadernación de Otto Dorfner, y fíjate que podemos ver las guardas y podemos ver la firma. Claramente O. Dorfner firmado, y también aparece Weimar, que es el lugar donde estaba la escuela de la Bauhaus, o sea que obviamente esa encuadernación debe haber sido hecha directamente en la escuela, ¿cierto? Así que esto es una joyita realmente histórica, poder ver una encuadernación de Otto Dorfner, que es muy difícil, no hay mucho material lamentablemente dando vueltas por internet, pero bueno, pude rescatar estas fotos increíbles para situarnos un poquito en la historia, y esta foto en particular, o estas fotos en particular de trabajos de él, ¿bien? Así que con eso ya entendiste un poco el contexto de lo que estamos hablando, entendiste que tenés que ir 100 años para atrás, y también creo que empezás a entender cuán revolucionaria es esta estructura que, como dije antes, hasta el día de hoy parece revolucionaria, o es revolucionaria porque es algo totalmente distinto a la encuadernación más tradicional o a lo que se ve normalmente. Así que tenemos que remontarnos a casi 100 años para encontrar el origen de este Bradel a la Otto Dorfner, ¿bien? Y aquí nos vamos para el futuro totalmente, avanzamos muchísimos años, y lo voy a conectar también con este personaje. Aquí estás viendo
dos encuadernadores. El que está más adelante, te iba a decir el de barba, pero los dos tienen barba. Vamos a decir el que es menos pelado, el que tiene más pelo, es Jan Sobota, que es un encuadernador polaco que murió hace unos años. Un personaje también muy interesante para que investigues, que también trabajó mucho el libro artista, pero no me quiero detener en él en este video y vamos a ir al personaje que está más atrás, el pelado, también de barba, que es Edgar Claes. O Claes, se pronuncia Claes, pero vamos a decirle Edgar Claes, que es como se escribe, y lo pronunciamos literalmente en español. Y Edgar Claes ahí está en su atelier y él tiene la particularidad de ser religioso. No sé muy bien qué palabra usar, iba a decir de ser monje, pero no sé si es un monje exactamente porque no tengo claro a qué orden religiosa pertenece. Lo que sí tengo claro es que vive en un convento, o sea, es un religioso que se viste de civil, como lo estás viendo ahí. Creo que es de la Cruz de Malta, su orden religiosa, pero no estoy seguro. Y Claes es un personaje increíble porque si yo te digo que es un encuadernador que vive en un convento, o sea, es un religioso que está todo el día dentro del convento, vos lo primero que vas a pensar es que hace encuadernaciones antiguas o hace restauraciones, y es todo lo contrario, o sea, es uno de los encuadernadores más revolucionarios de la encuadernación contemporánea, de los más cotizados en el mundo, y ahora te vas a dar cuenta por qué. Porque es una persona que inventó un montón de cosas que muy poca gente puede hacer. Por ejemplo, sus encuadernaciones famosas en policarbonato o acrílicos. Y digo que las hace poca gente, primero porque es un sello de él y segundo porque necesitas un montón de máquinas y ya excede a lo que estamos acostumbrados con el tema de la encuadernación tradicional. Es una cosa impresionante lo que hace. Y ahí está, de hecho, en un curso, dándole un curso a Sobota, entre otras personas que están en ese curso, de Bradel a la Otto Dorfner. Porque Claes fue el que trajo o el que rescató esta estructura, que me encantaría algún día preguntarle de dónde sacó la información, porque obviamente en bibliografías no hay nada de esta estructura de Bradel a la Otto Dorfner, pero Claes tiene la gran ventaja de que habla alemán, entonces de algún lado habrá rescatado alguna bibliografía o alguna cosa que encontró y pudo volver a traer esta estructura, ¿cierto? Entonces Claes es el responsable de que esta estructura de Bradel a la Otto Dorfner llegue hasta nuestros días. Una estructura que se había perdido totalmente y anda a saber de dónde la rescató él y se dedica a enseñarla, así como otras estructuras que él usa mucho. Y yo creo también, además, que él se basó en esta estructura o que ha sido uno de los pilares de él, porque la gran mayoría de estas estructuras de Claes, la de policarbonato y otras muchas variantes que tiene de estilos de Bradeles, tienen el mismo concepto, que es que las tapas están totalmente independientes del cuerpo del libro, lo cual te da obviamente infinitas posibilidades, como te da esta estructura de trabajar con otros materiales no convencionales como tapas de madera, de metal, de acrílico, etcétera, ¿cierto? Que es todo lo que hace Claes. O sea que yo creo que él se basó mucho en esta estructura y como es una máquina de crear, un genio realmente, después creó un montón de variantes y la más famosa hoy en día de las de él es la de policarbonato, ¿bien? Pero no me quiero mover tanto porque Claes es un personaje para hacer un video simplemente de él, pero sí no podía dejar de mencionarlo, y aparte porque vamos a ver muchos trabajos de él, porque obviamente es una persona que ha utilizado mucha esta estructura y tiene un montón de ejemplos de Bradeles a la Otto Dorfner hechas por Claes, ¿cierto? Entonces, gente, volviendo aquí, ahí lo tenemos a Claes. Aquí lo tenemos también en su atelier ahí en el convento, mirando ahí unas encuadernaciones con alumnas y alumnos. De hecho, de fondo ahí eso que ven, un cuadro que tiene como unos troquelados, eso es una tapa de una encuadernación de policarbonato. Y vamos a empezar a ver algunas encuadernaciones. Fíjate que esto es exactamente lo que yo tengo aquí en la mano, un Bradel a la Otto Dorfner, hecho por Edgar Claes, tapas de cuero en este caso, lomo de cuero, las tapitas o los mosaicos también son de cuero, pero antes de empezar o de meternos a ver las encuadernaciones directamente, que tengo un montón de ejemplos para mostrarte de Claes, quiero que veamos un video que hice en donde te voy a explicar en 3 minutos mucho más a fondo de qué se trata esta estructura. Me parece que está bueno que veas primero este videito, son 3 minutos nada más, y después sigo mostrándote fotos y ya vas a tener obviamente una forma de verlas totalmente distinta. Vamos a ver el video. Te quiero presentar el nuevo curso de la escuela online, Estructura Bradel a la Otto Dorfner. Esta estructura fue originada en la Bauhaus por un profesor de encuadernación llamado Otto Dorfner, que hizo este modelo experimental de encuadernación en donde las tapas están totalmente sueltas del cuerpo del libro, o sea que te permite trabajar tanto con materiales tradicionales como hice en este curso, como con tapas de madera, de acrílico. Podés experimentar cualquier tipo de material, ya que la construcción es totalmente separada, las tapas del cuerpo del libro.
Es una estructura espectacular de las que llamamos de cajos abiertos, porque tiene esta historia que te digo de tener la tapa suelta del cuerpo del libro, agarrado por unas cintas reforzadas y por supuesto por las famosas tapas que completan la encuadernación. En este curso te muestro de hecho dos formas de hacer estas tapas que no dejan de ser un mosaico en relieve, así que además de la estructura en este curso vas a aprender a hacer mosaicos en relieve, ya que de una tapa hice las tapitas individuales clásicas de esta estructura, cada una por separado, cada una reforzando la unión de la cinta, y del otro lado te muestro en el mismo curso un recurso diferente que es hacer una pieza única, en la cual además te muestro cómo generar estas piezas con pintura en los bordes que te van a servir para toda la gente que no quiere trabajar con cuero como están estas piezas y prefiere trabajar con materiales como la tela y el papel, que no te permiten dar vueltas, sobre todo en piezas así tan chiquititas. Entonces usamos el recurso de cubrir por encima y pintar bordes, que es en definitiva, como te dije, una técnica de mosaico en relieve. Son dos técnicas diferentes, tanto este lado como este lado, dos técnicas que usamos muchísimo para hacer encuadernaciones artísticas. Como viste, la encuadernación está cubierta con tapas de papel, lomo de cuero, papel en la guarda cartón y carnaza de cuero en la guarda volante. Pero durante todo el curso puse mucha énfasis en cómo podés reemplazar estos materiales tanto por tela como por papeles para toda la gente que no trabaja cuero. Así que básicamente con tela y papel vas a poder hacer toda la estructura sin ningún tipo de problemas. Es un curso de una estructura totalmente diferente a lo que estás acostumbrado y a lo que estás acostumbrada a ver. Una propuesta única que se enseña en muy pocas escuelas y que tiene como protagonista a Otto Dorfner y también a Edgar Claes, que es un encuadernador belga que la trajo hasta nuestros días, porque esta estructura no está en ninguna bibliografía, así que tenemos que agradecerle a Claes que la rescató y la trajo para que el mundo de la encuadernación contemporánea la pueda volver a usar. Realmente es infinita la cantidad de posibilidades que te da, así que te la recomiendo muchísimo como una estructura experimental para poder trabajar, como te dije, con materiales de lo más diversos. Como siempre en el curso vas a tener todo detallado paso a paso, con explicaciones claras y con muchísima información, así que te espero dentro del curso y nos vemos en la escuela. Bien gente, ahora que tenés una idea un poco más cabal de qué se trata esta estructura y ya viste acá las posibilidades, ¿cierto? De los mosaicos, que también vas a ver todo eso en este curso que yo ofrezco en la escuela. Mosaicos en cuero, mosaicos en papel con pintura. Vas a ver un montón de variantes y fíjate que aquí lo podemos ver perfectamente en la encuadernación de Claes, cómo tiene estas tapas que, como te expliqué en el video recién, no solo son decorativas, no deja de ser un mosaico en relieve. O sea, este es un curso en el cual además vas a aprender la técnica de mosaico en relieve, que te sirve para cualquier estructura, sino que estas tapas son mega funcionales, son totalmente funcionales y muy importantes en la estructura para fortificar la unión de las tapas. Bien, entonces vamos a ver aquí en algunos ejemplos cómo Claes tiene variantes, ¿cierto? Y cómo utiliza de una forma increíble. Por ejemplo, fíjate este. Acá vos ya podés ver rápidamente que hay 4 cintas de costura, o sea que hay 4 uniones a la tapa, y sin embargo los mosaicos, en vez de ser 4 mosaicos de cada tapa, ya son 2. Cada mosaico agarra 2 cintas, o sea, ahí tenés otra alternativa de la que yo te muestro acá en el curso, que es un mosaico que agarra, en este caso mío, 3 cintas, ¿cierto? Ahí tenés otra variante, porque Claes yo creo que usó ya todas las variantes posibles, y si te fijas, eso es una encuadernación de tapas de madera y los mismos mosaicos son piezas de madera. Acá ya empezás a ver cómo con esta estructura se pueden utilizar perfectamente tapas de madera, por ejemplo, que yo mismo lo he hecho, te voy a contar, lo he dado de hecho en cursos, por ejemplo en Chile, en Buenos Aires, hemos hecho Bradel al Otto Dorfner con tapas de madera y no es nada difícil, o sea, mandás a cortarte las tapas ya al tamaño y simplemente para hacer los calados que llevan las tapas donde encastran las cintas lo tenés que hacer con un formón en vez de hacerlo con un bisturí y te cambia, digamos, un poco las herramientas, pero en definitiva no es nada difícil usar tapas de madera para hacer esta estructura, ¿bien? Lo mismo con acrílico o con cualquier otro material que se te ocurra, podés usarlo perfectamente porque, como te digo, es 100% independiente. Bueno, acá tenemos una
foto también de varios bradeles a la Otto Dorfner ahí puestos juntos en el atelier de Edgar. Fíjate esta encuadernación, qué increíble. Esta encuadernación marca muy bien para mí la versatilidad que tiene. Estamos viendo de nuevo tapas de madera, pero fíjate qué interesante todo el uso que hace Claes, que ahí es donde te digo que él tiene un sello muy personal. Él usa muchas máquinas y, por ejemplo, eso está hecho con un router, ¿cierto? Está calada la madera con un router, por eso tiene esos huecos que ves en el medio, pasantes, y después también tiene trabajo de aerografía y también para mí tiene trabajo de algunas líneas marcadas con el mismo router, ¿cierto? Y fíjate que es un bradel a la Otto Dorfner, lomo de cuero, simplemente que tiene unas cintitas decorativas por arriba también, las tapitas y las tapas o los mosaicos en ese caso pareciera estar embutido, pareciera estar a nivel en vez de estar por encima como esa que vimos al principio de Claes o esta misma encuadernación que yo te presento que están puestos por encima. Ahí ya puedes ver otra variante, ¿cierto? Podría estar al ras como parece estar esa, podría estar más abajo. Bueno, las variantes son infinitas, pero fíjate qué increíble ese trabajo. Las cosas que se pueden lograr con una tapa de madera y obviamente, bueno, metiéndole un poquito de tecnología también en el medio, que es lo que hace Claes. Y acá tenemos otro de Claes, bien clasicón y también bien clasicón en el sentido de bien clásico de él, ¿cierto? Tiene su firma. Y también fíjate que tenemos tapas de madera y esta encuadernación es muy interesante porque tiene los mosaicos o las tapitas para tapar las cintas son de chapa de madera, entonces son muy bajitas, que también tiene esas varillitas, ves, de mosaico ahí en los frentes de las tapas, también hechas con chapa de madera, que es una muy buena idea porque esta encuadernación, que además tiene un estuche también hecho en madera, Claes, como te darás cuenta, es muy habilidoso y trabaja muchos materiales al mismo tiempo, pero a mí me gusta mucho esta foto porque yo en el curso les muestro esta estructura, ¿cierto? Que cuando tiene una pieza con bastante volumen, aunque esta no es una pieza muy alta, va a tener una apertura como un bradel tradicional, es decir, una apertura de 45 grados, no va a tener 90. ¿Por qué? Porque obviamente la pieza no deja que abra tanto, ¿ves? Lo mismo pasa de este lado. Tiene una muy buena apertura de 45, bien libre, ¿eh? Fíjate que, mira, ni estoy poniendo la mano ahí y está totalmente sostenido. Y obviamente eso se podría mejorar también biselando un poquito los mosaicos del lado del lomo, ¿cierto? Pero digamos que en la versión así bien tradicional, cuando vos usás mosaicos o estas tapitas un poquito más altas, con más volumen, es evidente que tu libro va a llegar a una apertura de 45, que es una súper apertura. Pero fíjate lo que pasa, cómo se nota en esta foto, que si yo tengo, como vimos antes, los mosaicos de chapa de madera, que es súper finita, obviamente al no tener tanto volumen en esta zona, la encuadernación pasa a abrir, si yo quisiera, 90 grados, casi como un encartonado tradicional, ¿cierto? Después, bueno, discutimos si esa apertura no la hace más débil, ¿cierto? Porque no hay que olvidarse que está sostenida por las cintas que están reforzadas y por los mosaicos, pero no deja de ser eso, no hay una guarda cubriendo la zona interna del cajo, pero no parecería funcionar mal en ese caso, tapa de madera, y es muy interesante para hacer esa comparación de cómo puedo lograr una apertura mayor si mis mosaicos son más bajos o son incrustados, como vimos eso, y cómo voy a lograr una apertura un poquito menor cuanto más volumen tengan los mosaicos, justamente la apertura va a ser más cercana a 45 grados, que como te dije es una apertura súper ok, pero es interesantísimo esa foto para entenderlo. Aquí podemos ver otro trabajo también de Claes, todo con madera. Fíjate que también los mosaicos son de chapa de madera, ahí tiene incrustaciones de metal, parecería también. Bueno, súper interesante, gente, todos bradeles a la Otto Dorfner, hechos por Claes en este caso. Y esta serie de Paul Valéry, de libros de Paul Valéry, es increíble, también de Claes. Acá vos ya tenés una mezcla de técnicas, acá vos tenés el trabajo de aerografía clásico de Claes, que es increíble. Y a mí lo que me gustó de este ejemplo, que son varios que te voy a ir mostrando ahora, es cómo los mosaicos, cómo las tapas están totalmente fusionadas a la encuadernación. ¿Te das cuenta? Tenés que parar un minuto para darte cuenta que están las tapitas ahí. Cómo él busca fusionarlas, que es algo que yo menciono mucho en mi curso también, porque si vos, por ejemplo, en mi ejemplo de aquí, si yo hubiera seguido haciendo piezas de mosaico, podría haber cubierto toda la tapa con mosaicos y esta, que es la que está cubriendo la cinta, se hubiera desaparecido también. ¿Se entiende? O sea, la hubiera fusionado en el diseño como hace Claes en estas estructuras. Eso también es una variante súper interesante para tener en cuenta. Así que volviendo aquí, mira, te voy a mostrar varios ejemplos más porque esto se ve que es una serie que hizo él, que parecen iguales, pero si los miras en detalle son diferentes, además de los colores obviamente que van variando. Y fíjate también cómo están fusionadas las
las tapitas o los mosaicos en todo este diseño increíble de él, y que tengo varios acá fotos de esas, porque como te digo, evidentemente esto es una serie. Entonces, gente, podemos ver otra variante, fíjate esa, de construcción, en el cual Claes con maestría mixtura todo ahí, hace una mezcla, ¿cierto? Y vos no terminás reconociendo, o digamos que le saca protagonismo a estas tapas que lleva la encuadernación, lo cual lo hace súper interesante, ¿bien? Bueno, aquí tenemos una que se parece más a esta que yo tengo aquí en la mano, en cuanto a que los mosaicos, ves, ahí se nota que tienen un volumen mayor. Esa probablemente tenga el efecto que yo te digo, que abre más a cerca de 45 grados. También un muy lindo diseño. Aquí tengo otro ejemplo también que fíjate cómo él va variando, ¿cierto? Y ahí parecería tener las tapitas redondas, pero en realidad eso es una línea marcada de diseño, porque en realidad las dos tapas son esos mosaicos grandes, o sea, básicamente ahí tiene 3 cintas que se notan, y fíjate que también ahí aparece otra variante que ahora te voy a mencionar, y los mosaicos cubren las 3 cintas de cada lado. Ahí es similar a lo que yo hice en este ejemplo, que cubrí con un mosaico mis 3 cintas, ¿bien? Y lo otro que yo te quiero mostrar ahí, fíjate que esta es una variante también, porque ahí el lomo está armado en esa foto de Claes como si fuera una encuadernación de Jean de Gonnet. Ahí dejó las cintas visibles, ¿ves? No las tapó, que también se podría hacer esa variante en esta estructura. Perfectamente ahí podés combinar los conocimientos de la estructura de Jean de Gonnet y mezclarlos con el Bradel a la Otto Dörfner, que la construcción es un poco diferente o bastante diferente a la de Jean de Gonnet, pero esa parte del lomo se puede conectar perfectamente o se puede combinar perfectamente. Así que fíjate, otra variante más de utilización sobre todo de la parte de mosaico y diseño para hacer desaparecer de alguna manera la parte funcional, digamos, de las tapas. Aquí lo mismo, esto ya es todo trabajo de madera de nuevo. Fíjate que los mosaicos de arriba y de abajo cubren 2 cintas, acá tiene 5 cintas, 5 uniones, y el del medio cubre una, todo hecho en madera también, increíble, trabajo espectacular. Y ahí terminamos, gente. Entonces creo que te podés dar cuenta en este video lo increíble que es esta estructura y la cantidad de opciones y de posibilidades que te da simplemente por el hecho de poder trabajar con las tapas de forma independiente. Entonces eso hace que yo pueda variar materiales, como te dije, y te lo acabo de mostrar acá en ejemplos de Claes, utilizar madera, utilizar acrílicos, utilizar obviamente metales, que no hay ninguna foto pero se podría hacer perfectamente. O sea que es una estructura súper versátil, gente. Así que te quería mostrar todo eso para que tengas una idea más cabal de qué se trata esta estructura Bradel a la Otto Dörfner, como te dije, muy poco conocida, y nos remontamos desde la Bauhaus para adelante, y llegamos al año 2024 que estamos ahora haciendo esta estructura de más de 100 años ya, y realmente que parece que estuviera creada hoy en día por lo contemporánea que es.